Bienvenida una vez más a otro episodio de Perspectivas Podcast, en donde cada voz cuenta. Hoy, antes de presentar a la invitada que tengo aquí conmigo, me gustaría invitarte a suscribirte si no lo has hecho, dale like, comparte este contenido para que sigamos trayéndote historias como esta y otras donde, ¿verdad?, nos podemos identificar, nos podemos motivar y ya ustedes saben. Así que ahora quiero decirles que hoy me acompaña una persona que no conozco hace mucho, pero que le he tomado muchísimo cariño y sobre todo admiración porque siento que ha roto moldes, que ha roto sus propias expectativas y que no se conforma solamente con lo que hay que hacer, sino que también trabaja en el ser. Ella es madre, empresaria, que de eso quiero que les hable ella un poquito porque creo que ha sido una parte particular, ya que no solamente ha roto la industria en la que trabaja, sino que también se ha llevado mujeres con ella y eso para mí es de resaltar y de admirar. Además es consteladora, que guía entonces procesos tal vez emocionales, sistemáticos, pero todo eso vamos a hablar, ¿verdad?, más a fondo con ella. Así que acompáñame a conocer más a fondo y sobre todo a darle la bienvenida a Dayana Medina. Hola Stephanie, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí. Bien, y tú bien contenta sobre todo de tenerte aquí conmigo, de que hayas dicho que sí, porque recuerdo que cuando empecé a hablar del podcast y de toda esta locura, ella fue una de las primeras que dijo, yo quiero estar allí y aquí estás, así que eternamente agradecida y honrada por eso. Ha sido un sacrificio porque no es como que somos vecinas, pero aquí está conmigo y de verdad que lo agradezco y sobre todo la apertura de lo que viene. Así que cuéntame cómo te sientes. Bueno, primeramente gracias. Gracias nuevamente por tenerme aquí en tu espacio, en esta conexión de energías bonitas, sanas, saludables y expansivas para llevar a tantas personas cosas lindas. Podcast a mí me encanta, es maravilloso. Thank you. ¿Y cómo me siento? Bueno, la verdad nerviosita, pero aquí estamos. No pasa nada. Eso, como te decía fuera de cámara, es una conversación entre nosotras y nadie conoce tu historia mejor que tú. Así que háblame de ti, cuéntame un poquito de dónde vienes, porque, ¿verdad? No, migrante también, así que háblame un poquito de quién es Dayana. Bueno, Dayana es, en primer lugar, una mujer amante de la vida, aprendiz de vida. En este momento soy venezolana, llegué hace 7 años acá a Estados Unidos. Llegué con mis 3 hijos, soy mamá de 3 y, bueno, crecí en un hogar donde crecí solo con mamá, mis 2 hermanos, y crecí siendo la niña de la casa, pero la niña, de cierta manera introvertida, callada, tímida, tímida en cuanto a en ese momento de mi vida lo creí y así me lo traje, así me lo traje el resto de mi vida, creyendo que era tímida. Y cuando te dije: "Oye, quiero estar en el podcast", era parte también de mi propio reto y de avanzar y superar esas etapas y esas creencias. Em, Soy, fundadora de Spycan, como estábamos hablando, una empresa que se encarga de todo el mantenimiento de viviendas, oficinas, lo que respecta a mantenimiento en reparaciones menores y mantenimiento de limpieza. Y sí, acompaño a las mujeres, las apoyo a todas las que quieran participar. No distingo edades, todas podemos y todas salimos adelante. Y al mismo tiempo trabajo la constelación. Creo que es parte de remodelar casas, remodelar conciencias, crear, enseñar
contar, es como que todo lo que me motiva y me lleva. He atravesado momentos fuertes, difíciles, como cualquier ser humano, cualquier mujer, pero siempre con muchas ganas de superarme, de crecer, de salir adelante y de saber que hay algo bueno allí para mí, hay algo bueno siempre para avanzar y bueno, y en este momento de mi vida súper conectada, con Dios, con el universo, conmigo y dando al mundo todo lo bueno que el mundo me ha dado a mí a través de esas carencias y creencias que en un momento de mi vida creía que eran perturbantes para mí, pero que ahora veo que realmente son los grandes tesoros que me hacen ser la mujer que soy. Ujú. Qué lindo escuchar eso, porque como tú bien dices, son tesoros y muchas veces lo vemos como, ¿verdad? Desde un papel de víctima, sin saber que ahí está el GPS, digo yo, de que hay algo ahí que hay que trabajar, vamos por ahí. Sí. Y obviamente es un súper resumen de tu vida, ¿no? Llegaste entonces hace 7 años acá. ¿Qué hizo que te movieras acá? Bueno, me moví realmente huyendo de una etapa muy fuerte de mi vida. Eh, Viví 15 años de matrimonio eh, difícil, con violencia y maltrato físico y psicológico, y estancada en un victimismo que no me permitía salir de allí. Eh, no lo entendía en esa etapa de mi vida, no lo entendía, no sabía por qué, pero pues era una persona que no me había conocido a mí todavía, no entendía las mismas heridas que yo traía y por qué atraje esa situación a mi vida sin saberlo, simplemente culpaba. Culpaba a alguien, culpaba a mis padres, culpaba a mi infancia, culpaba a esta persona con la que me casé, culpaba todo, pero no sabía cómo salir de la situación. Hasta que 1 año antes de venirme, primera vez, eh, fui a unas terapias y me hablaron de temas como el no merecimiento, temas que nunca había oído. eh, Aun cuando ya yo oía muchos temas espirituales, pero esto me encanta hablarlo porque siento que es un espejo para muchos. Yo veía un programa antes, en esa época veía un programa, se llama, ¿lo puedo nombrar? Sí. Se llama El Diario de Diana, un programa colombiano. Y era literalmente eso, era un diario donde la presentadora traía muchos invitados de espiritualidad y crecimiento personal y todo esto. Y yo era aferrada a eso, pero yo solo los veía, pero no aplicaba nada, ¿entiendes? Entonces yo decía, pero ¿por qué no me funciona nada? ¿Cómo no puedo salirme de aquí? ¿Cómo no puedo entender lo que me está pasando? ¿Cómo, si yo veo los programas, si yo me los repito, si yo me los aprendo, si yo hago todo lo que ellos dicen, pero vas más allá de leerlo o vas más allá de verlo, más allá de leer un libro, es o sea, es centrarte en ti, es entender que no hay culpables afuera, sino adentro. Entonces, y no hay culpables adentro, sino que hay que sanar adentro y ver hacia adentro y dejar de estar culpando allá afuera. Entonces, durante esa etapa de mi vida fue muy difícil para mí. La verdad, sí, fue una etapa fuerte, donde literalmente me sentía atada de mis pies y sentía que apenas esta parte podía tener respiro, ¿sí me entiendes? Como que si me alaran. Y yo solo respiraba un poquito. Ya a lo último dije, wow, esto tiene que parar, yo tengo que salir de aquí. Y prácticamente podríamos decir que sigo huyendo. Un día recogí mis niños y me vine. Wow. En cambio, yo sentía que aquí, este país era mi seguridad, ¿sí? Eso fue la primera visión que yo vi. Esta es mi seguridad. Cuando yo llegué aquí, no, mi mente no analizaba porque fue un cambio muy drástico. Entonces mi mente todavía no analizaba lo que había pasado. Yo me enfoqué mucho en ya el pasado quedó allá y quedó allá y quedó allá. Y me concentré
en trabajar y ahí fue cuando entré a la construcción. ¿Por qué entró a la construcción? Porque me tocaba ser mamá y papá y era lo que me iba a generar la cantidad de dinero necesaria para yo sostener un hogar sola, aquí pagando una renta y todo esto, ¿no? Y prácticamente esa etapa de mi vida yo la bloqueé, no la olvidé, pero la bloqueé. Y empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar día y noche y a educar a mis niños. Mi niña más, la niña que era la más chiquita tenía 5 añitos, el varón tenía 14, el más grande, o sea, estaban entre esas edades. Y yo les digo, mis pequeños valientes, sobre todo, bueno, los tres, pero mi hijo mayor, eh, bueno, se encargaba de vestirme la niña, que yo tenía que salir a trabajar 5 de la mañana y cosas así, y él como que vestía a la niña, la peinaba, le hacía sus colitas todas torcidas, y me mandaban las fotos, para ir a dejarla al bus y cosas así. Entonces, fue una etapa fuerte, pero a la vez muy linda, muy de calma, muy en paz, que era por lo que yo soñaba. Yo soñaba darle a mis hijos una calma en la casa, una calma en el hogar, donde nadie grite, donde nadie, ¿entiendes? Eso era lo que yo más deseaba. Y yo decía: "Si tengo que trabajar mucho, trabajo, no hay problema". Pero llegó un momento que mi cuerpo, mi mente y mi alma me pidieron parar, porque yo había dejado atrás una etapa muy fuerte que sin darme cuenta no la estaba sanando, la estaba me llené de trabajo y trabajo y empecé a trabajar construcción 8 10 horas al día, de lunes a sábado, eh, y el resto del tiempo muy enfocada en los niños, en la casa, pero completamente desconectada de mí. Eh, Atravesé momentos otra vez difíciles emocionalmente. Volví al diario de Diana, nunca dejaba de verlo, aunque no practicara, pero yo no sabía que no practicaba nada. Yo sentía que yo lo estaba haciendo bien y que el diario de Diana me mantenía en calma, me enseñaba a meditar, bueno, no a meditar, pero sí me enseñaba a calmarme, a tener mis espacios ordenados según Feng Shui, según las energías, según todo. De cierta manera me ayudaba. Luego empiezo a vivir momentos fuertes emocionales en donde hace unos 4 años, sin saber, sin dar cuenta tampoco, pues me veo en un estado depresivo. Y los niños ya estaban en la edad de adolescencia, los varones, y empecé a vivir como esa desconexión con ellos. No sabía tampoco qué me sucedía. Yo estaba bien, tenía mi casa bien, un buen trabajo, me estaba desarrollando en la construcción perfectamente, o sea, a la gente le encantaba mi trabajo. Pero algo en mí no estaba bien, ya yo no quería estar ahí, yo no quería salir, yo no quería salir de casa, yo no quería salir de mi cuarto. Mis finanzas empezaron a bajar, a bajar, a bajar. No entendía qué me sucedía y, sí, estuve en estados depresivos. Entonces, dejé de trabajarle a personas como a empresas y empecé a hacerlo yo sola. Entonces, era que me me podía meter 10 horas o 12 horas en una casa a pintar. Ujú, Porque era lo que calmaba mi mente, ¿entiendes? Calmaba todos esos demonios que te vienen y entonces ya te empiezan a culpar, qué hiciste, qué no hiciste, por qué tú eres así, por qué no eres, por qué te pasó, vienen los recuerdos de aquellas épocas, vienen los miedos, o sea, muchas cosas que por eso te digo que me gusta mucho hablarlo porque a veces sentimos que, ay, pero yo estoy viendo ese podcast y aprendí, ajá, pero si no pongo en práctica algo ujú, no va a sanar, no va a solucionar el problema. Entonces, yo creí que ya yo lo había solucionado, yo no lo había solucionado. Estando en esa etapa, eh, sí, igual mis finanzas al suelo, entregué mis carros, me salí del trabajo, muy, muy difícil. Trabajaba, a veces me metía en bloques muy fuertes de trabajo cuando me daban casas para pintar, o a veces bloques muy corticos, sobre todo en la madrugada, donde yo salía y venía para que yo regresaba cuando mis niños ya se iban a la escuela,
para yo poder estar sola en mi Sola. cuarto, sola, no nada, ¿no? Y un día, estando en esa etapa, regreso al diario de Diana y veo un programa que estaba entrevistando a Mari Cardona, se llama ella. Ella no es consteladora, pero ella habla demasiado de todos los temas energéticos, de sistémicos. Ella es numeróloga, bueno, y tiene una historia de vida que es impactante. Entonces, estando ahí, yo empiezo a buscar por Google qué me está sucediendo, qué se debe esto. Yo empecé a sentirme en ese tiempo, algo está mal aquí. Yo también empecé a sentir y decía, esto no es normal, que a mí me pasen tantas cosas. Esto no es normal. Si yo estoy trabajando, si yo hago todo bien, ¿no? Lo que uno siente que es bien. Voy a mi trabajo, vengo, soy buena mamá, fui buena esposa, no me fue bien. He sido buena hija, peleo con mi mamá. O sea, soy buena mamá, mis niños me llaman de la escuela porque me dan guerra, porque, ¿entiendes? Entonces yo sentía que algo no estaba bien. Y empezó esa curiosidad en mí a buscar, a buscar, a buscar. Y en ese momento y en esa etapa encontré las constelaciones familiares. O sea, encontrando la respuesta, me leo algo de constelaciones familiares. Y yo, ¿qué es esto? Lo leo y no lo entendía para nada. Y me voy al diario de Diana. Entonces escribo diario de Diana, constelaciones familiares, a ver si había. Sí, ahí estaba el programa ahí. Y Mari Cardona lo explica. Y a mí lo que ese día, en medio de ese estado de tristeza que yo estaba, recuerdo tanto, estaba en mi cama y escuché el programa, pero a mí me vibró, fue cuando ella dijo, si tú estás oyendo este programa es porque la elegida eres tú. Sea, pero ella lo dice en el programa general, Mm. pero a mí me impactó, o sea, dijo: "Es que vibra contigo, ya tu vida no va a volver a ser la misma". Esa fueron sus palabras. Yo seguí atravesando mi momento, seguí investigando, poco a poco me fui recuperando, porque, pues, no tenía tiempo para estar tanto tiempo en ese estado. Yo era mamá sola y y En y un a país tenía nuevo, las responsabilidtres 3 de mis hijos. hijos. Ujú. Sí. Entonces y siempre he sido de decir: "Guau, sí, estás mal, pero es que te puedes levantar". O sea, levántate, claro que se puede. O sea, me cuesta, me ha costado, pero siempre he dicho: "Sí, sí lo puedes hacer, dale, dale con toda, o sea, como puedas", y lo he hecho, ¿no? Em, entonces, empecé a investigar sobre constelaciones. No sabía bien qué era, pero y no entendía. Duré un año entero investigando y estudiando, y investigando y estudiando. Y eso empezó a traer calma en mi vida, a mi paz, a mi corazón. Empezó a traer calma, a investigar, calma, a investigar, a investigar, a investigar. Hasta que un día, después de un año de esa etapa tan fuerte, ya mi vida empezó a estabilizarse un poco, aunque a estabilizarse en normalizar, pero no económicamente no se estabilizó. Mis hijos, pues, seguía habiendo dificultad en casa, eh, solo que emocionalmente como que me centré un poquito más. Okey. Después de un año de estar leyendo, investigando, buscando, dije: "Yo voy a hacer esto, yo voy a constelar". Y fui mi consteladora, investigué varias por Google, busqué lo que estuviera cerca de mi casa, busqué todas sus trayectorias, sus estudios, y lo hice. Recuerdo mucho que primero me entrevistaron unos 15, 20 minutos antes de la fecha de mi sesión, y ella habla conmigo, me pregunta el tema, me hace ciertas preguntas que yo en ese momento no entendía nada, porque me preguntaba esas cosas, y que eran cosas que yo no sabía para nada sobre mi historia familiar y todo esto. Pero también, al igual que recuerdo cuando Mari Cardona dijo: Si estás viendo el programa es porque eres tú", así mismo recuerdo cuando, esta consteladora me dice:
yo te pido que la constelación iba a ser como un martes, o un lunes, un martes, y era como un jueves esa conversación. Ella me dice, yo te pido que este fin de semana vayas a un sitio donde te conectes con la naturaleza. Quiero que vayas, tomes tiempo, siéntate y, y solo ve, siéntate y cálmate y mira el cielo, mira los árboles, mira, no sé, haz lo que quieras, pero ve, me dijo así. Porque después del martes tú vas a regresar a ese lugar y no vas a volver a ser la misma. Y yo, ok. O sea, aunque lo había estudiado, aunque tenía esa necesidad que sentía todo el peso de toda esa situación que yo había vivido, que no sabía ya qué hacer con tantas cosas, aún así yo decía, ¿qué es? ¿Qué puede pasar, no? O sea, Ujú. como esa mente, lo mental de una vez, ese ego bloqueándote capacidad de decir, oye, sí se puede, hay una salida, tal cual. Fui a mi constelación, eh, no fue presencial, fue con los figurines de madera. Y ese día yo no entendí absolutamente nada, pues yo hice todo lo que me dijeron, salí, duré 4 días enferma después de la constelación, dormida, vomitando, así con malestar. Y el sábado regresé a la playa. Yo había ido, era a la playa. Entonces yo Ok. había ido el fin de A la semana conexión anterior. natural que ella te Ajá. dijo. Yo fui a la playa pero que había algo en mí. Yo no era capaz jamás, nunca en la vida, nunca, de yo estar sola. Porque en esa etapa, por ejemplo, de mi matrimonio, Ujú. era de las cosas que decía, pero yo no entiendo por qué no puedo estar, o sea, no puedo despegarme si sé que me lastima, porque yo vivía una codependencia muy fuerte y yo no lo sabía, ni siquiera sabía que eso existía. Entonces, ¿cómo iba a saber curarla o sanarla? ¿Entiendes? Claro. Pero esta vez yo fui a la playa el primera vez, regresé, fui con mis niños, pero después de la constelación, yo fui sola. Y ese día literalmente sucedió lo que ella dijo. No volvió a regresar la Dayana que fue el sábado anterior. La otra. Era otra persona. Yo ese día me senté y dije, wow, Dios mío, ¿cómo puede existir tanta felicidad? Era algo que se sentía en mi corazón. Y desde ese día, Estefanía, hasta el día de hoy, yo puedo decir que puedo gozar de vivir conmigo misma, de pasar rato conmigo misma, de ir a la playa tan feliz sin depender de tener una compañía, que era una de Ujú. las cosas más fuertes que yo vivía. Em, y desde ahí hasta el día de hoy, puedo decir que Spaica, que es mi empresa de construcción, y las constelaciones han transformado mi vida del cielo a la tierra. Wow. De verdad que te escucho y sé, y me incluyo, que muchas mujeres sobre todo nos podemos identificar con esa historia y sobre todo con la parte del crecimiento y aquellas que estén pasando por una situación o un matrimonio, relación, lo que sea, que a veces no ven más allá de lo que se ve a simple vista por esa codependencia que menciona. Te pregunto, decías que tú sabías que había algo que había más allá, que, ¿verdad? Podía salir, habían otras formas tal vez de hacerlo. Pero en el momento que aún sigues en Venezuela casada, obviamente te enfrentaste a unos miedos, irte a un sitio que tenía familiares acá, Sí, pero aún así te estás yendo a un sitio completamente nuevo, con 3 hijos, a veces sola y es complicado. So, ¿cuáles eran más o menos esos pensamientos que venían para saber y sí. cuál fue el clic o ese momento de valentía, diría yo, que dijiste, no, ya no más? ¿Cómo fue ese proceso mental? Mira, la verdad es que era más el miedo de estar adentro que de salir. Mm. Porque
ya era mucho tiempo y ya esa codependencia mía ya me había mostrado la peor parte de eso. Y yo dije: "¿Qué más vas a esperar?". O sea, ya no puedes estar más insegura en ningún otro lugar que aquí adentro. Y ese fue lo que hizo el clic, de decir: "Ya aquí no estás bien, no estás segura". O sea, no sabes qué día no te entonces yo dije: "No, ¿qué me puede pasar allá? Que no Ujú, tenga para comer, que que no tenga para rentar, algo se va a solucionar". ujú, Pero mi corazón decía: "Pero a mí allá nadie me va a golpear, pero a mí allá nadie me va". Entonces yo decía: "Tengo que hacerlo", y más por ellos. Tengo una niña, yo decía: "Yo no quiero que mi niña crezca viendo esto". Yo quiero que ella sepa que ella merece tener el mejor hombre de su vida, el mejor compañero, que la apoye, que la guíe, que se complementen. Yo quiero que mis hijos se casen y adoren a sus esposas y tengan hogares preciosos. Entonces, ¿qué hago yo aquí? No puedo, no puedo darles ese ejemplo a ellos. Y no culpo, hoy en día, no culpo a mi ex esposo. Pues eso fue lo que a él le dieron, tal vez eso. No lo culpo, pero tampoco quiero estar ahí, ujú, ¿sí? Me ha costado mucho despegarme de ese sentimiento de molestia, de rabia, pero trabajo todos los días en eso, que tengo que soltarlo y entender que él es lo que hicieron de él y ujú, él carga sus propias cargas y que no puede haber un víctima sin un perpetrador. Y si yo estaba en un estado de victimismo, codependencia, yo iba a traer eso a mi vida. Lo atraje a él, okey, algo ha venido a mostrarme, pero en aquel tiempo no lo sabía, claro. ¿sí me entiendes? Yo en aquel tiempo no lo sabía, lo culpaba, peleaba, gritaba, era un desastre. Ahora no, ahora lo veo diferente, pero el que yo entienda que él también lleva sus cargas, no quiere decir que yo tenga que ni quererlo, ni siquiera ser su amiga. Esa es una etapa muy fuerte que vivo ahorita, porque después de 6 años de yo haberme venido, él llegó aquí, Ojo. él llegó aquí. Entonces volvió y se me revivieron muchos temores Ujú, que he tenido que volver a agarrar y a trabajar y a centrarme y a decir que ya eso está atrás. Ya eres otra persona, ya te conoces, ya conoces tus miedos, ya conoces tus límites, ya conoces lo que vales y no lo vas a volver a permitir. ujú. Como tú decías, ya en aquella playa, otra Dayana. Una y otra me gustaría recalcar porque es un tema que sobre todo he tocado con mujeres coaches, lo que decía, y es que a veces confundimos entender con tolerar. Yo entiendo a mi pareja, yo sé qué fue lo que le dieron, lo que le enseñaron, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Desde el merecimiento y aquí públicamente te felicito porque eres ejemplo tanto para la niña como para los varones, por lo que bien decía. Pero también me parece curioso porque entonces vienes de este ciclo, por así decirle, ¿no? Y aún así tuviste la valentía también de enfrentarte a una industria donde lideran varones. O sea, comúnmente como que le huimos a eso que le tenemos miedo, ¿no? Y tú fuiste a liderar en una industria donde la mayoría son varones. Y tras de eso, tuviste la valentía también de traer mujeres contigo a esa industria. Cuéntame cómo ha sido o cuál ha sido, en este caso, el reto más grande de entrar así a esta industria. Bueno, para mí lo más difícil es, eh, no perderme como mujer en pero, o sea, respetar
respetarme y hacer respetar mis límites sin perderme como mujer, sin enfrentarme a ellos como si somos a la par, porque no somos a la par, ¿sí? Ujú, Demostrar lo que soy, lo que sé a través de mi trabajo. Y eso en cuanto a trabajo. En cuanto a mí como persona, sí también fue un reto muy fuerte para mí, porque yo llegué ahí prácticamente por la necesidad del ujú, trabajo, pero se vuelve mi pasión, se vuelve mi pasión, porque yo dije, o te enamoras de esto, porque no tienes más opciones en ese momento de mi vida. Pero también hoy en día lo veo como parte de esa energía mía masculina sobredesarrollada, buscando defenderse, ¿entiendes? ujú, Buscando defensa. Entonces, creo una capa como protectora donde yo soy la guerrera, la valiente, la que todo lo puede y me voy contra el mundo y nada puede conmigo. Y lo que haya que levantar de peso lo alzo y lo que haya que hacer. Y por eso me esforzaba y duraba 8, 10 horas trabajando y trabajaba como un hombre. No digo que las mujeres no lo pueden hacer, pero básicamente puedes estar en el área de construcción aun cuando tienes una energía femenina bien desarrollada. ujú, Pero es muy distinto cuando tú estás en un área de construcción con una energía masculina sobredesarrollada, cuando estás dejando de ser tú, de ser mujer, y te estás convirtiendo en el hacer, hacer, hacer. ujú, Y eso es lo que lleva a aquella etapa de mi vida cuando caigo en ese estado depresivo porque me sentía perdida, me estaba desdibujando prácticamente. Entonces esa fue como la etapa más difícil, aunque sí debo reconocer, y eso me encanta reconocerlo, la cantidad de mujeres que están. ujú, O sea, yo las admiro a todas, a todas, a todas. Hacen cada trabajo, hacen cada labor y ellas van en la mayoría a la par con los varones. O sea, ellas trabajan tan duro, trabajan tan fuerte y hacen un trabajo tan maravilloso. Pero lamentablemente tienen que ellas o nosotras nos tenemos que adaptar a un espacio exclusivo de varones. Es muy poco el sitio donde vamos y hay algún tipo de diferencia para las mujeres, no allá. Si esos son los baños, esos son los baños. O sea, si yo estuve en un proyecto, uno de mis primeros proyectos eran 300 apartamentos en el downtown de Orlando. okey, Habíamos 2 mujeres. Una de las muchachas era la electricista y yo. Habían alrededor de 150 hombres y no habían baños para mujeres. Entonces, para nosotros era una incomodidad tremenda, ¿entiendes? ujú, Y todas las áreas es de hombre, todos los espacios es el vocabulario, todo. Entonces, en este espacio, o sea, digo, realmente admiro la labor de todas esas mujeres con tanta dedicación que se van a esos trabajos. Y guau, toda la vestimenta que uno se tiene que poner, el peso, las botas, las herramientas, los cascos, todo, todo, todo. Y tener que llegar a casa a ser mamá, ¿me ujú. entiendes? A volver a ser mujer, a volver a ser la niña, la delicada, la bonita, llegar a ser mamá, muchas veces llegar a ser esposa, después de haber aguantado una jornada de trabajo de 8 horas o 10 horas, cargando todo eso, llevando ese clima tan fuerte, cargando toda la herramienta, casco, todo el peso. Entonces, realmente sí, las admiro muchísimo. Y aquellas que no hayan experimentado, o tal vez no solo en la construcción, hay otras industrias que aún están lideradas o están basadas en las Ujú. necesidades de los varones, ¿no? ¿Qué consejos le pudieras dar en cuanto a balancearse en ese tipo, energéticamente hablando, ¿no? Sí, bueno, lo más importante energéticamente es definirnos. Eh, Tenemos nuestra energía biológica, pero nosotros tenemos la energía, todos tenemos energía femenina y masculina, solo que cuál desarrollamos más y cuál biológicamente va más con nosotros.
Pues la energía masculina es la energía del hacer, es la energía del liderazgo, la que dirige la estructura, el orden. Y la energía femenina es la energía del ser, de la esencia, del corazón, de la intuición, de la delicadeza. Entonces, por eso es ambas energías, aunque cada una es diferente, ellas funcionan juntas. Pero si yo como mujer tengo una energía masculina sobredesarrollada, no quiere decir que no la tenga, yo la tengo. En mi caso, que soy mamá soltera, tengo que tener ambas, porque yo tengo que ser la líder y de hecho fue lo que me sucedió. Como tenía que ser la líder, la que dirige el hogar, la que cría a los niños, la que no puede pasar nada, tiene que traer todo el dinero a la casa, o sea, me sobrecargué de esa energía y descuidé la del ser, la mía, la de mi alma, la energía femenina. Entonces, como mujer que esté trabajando en esas etapas, en esos trabajos donde predomina toda esta parte masculina, lo importante siempre es como estar centrada en tu corazón, en lo que tú eres, en el ser. Puedes ser líder, puedes ser perfectamente. La muchacha que te digo de electricidad era quien lideraba toda una parte de la electricidad de todos esos apartamentos. Pero no es entregarme el 100% al hacer, al hacer, al hacer, al hacer. Tengo que tener un balance. Entonces, siempre es bueno para recargar tu energía femenina. Es muy bonito danzar, danzar energéticamente, tomarte tiempo en un espacio solito, ti, con tu espejo. Es muy bonito tus baños de rosas, canela y miel. Eso es otra de las cosas que amo hacer, que es la parte de baños con hierbas y todo esto. Eh, es bonito dedicarte a ti, a tu esencia, lo que te gusta, pintar, dibujar, cantar, leer, escribir, lo que signifique arte para ti. Entonces, siempre dedicarte un poco de tiempo a ti, ir conectando siempre con tu corazón, con tu esencia y saber que, ok, tengo que liderar, pero no puedo soltar el hacer. Esa es mi energía, digamos, original, por decirlo así. Soy mujer, es la Ujú. que debo predominar en mí. No, y te hago la pregunta porque sobre todo en este país, y tú bien lo dijiste, muchas por necesidad y Ujú. han tenido que hacerlo, estar ahí, no saben cómo equilibrar o balancear esta parte energética, el cuerpo empieza a hablar y en el caso tuyo, que eres la cabeza proveedora en la casa, Sí, dependen tres de ti. Entonces es como que una carga, no solamente porque no estás obrando o actuando desde tu energía natural, ¿no? Sino que también tengo pues tres personas en este caso que dependen de mí. Creo, y suena como una carga, ¿no? Eh, no me gusta decir fuerte porque al final del día sigue siendo mamá, ¿no? sí, Está esa parte maternal ahí y eso me lleva a preguntarte, ¿cómo entonces, entre tanto, o qué te decía para tú balancear entonces esas emociones del capítulo que bloqueaste, el mudarte acá, el entrar en la industria, el no olvidarte de ser mamá y ser mamá de niñas y varones, que tampoco, ¿verdad? Es igual. sí. So, cómo te manejabas tú para también encontrar esos ratos de conexión contigo? Bueno, eso lo conseguí luego de esa tarde en la playa, luego de las constelaciones. Okey. Antes de eso antes de eso yo estaba completamente cargada de hacer, de ser responsable, de atender a los niños, de todo, y no había tiempo para conectar conmigo. No lo sabía tampoco, pero decía: "Sí, conecto conmigo porque estoy tranquila. Me siento aquí tranquila en el balcón de mi casa y ya". Esa Y luz. tomé un ratito ahí mientras la niña se entretuvo haciendo algo. Y a veces también creemos que eso es mi ratico. Ah, mi ratico, aquí me siento, voy a mirar el teléfono y ya descansé, ¿ok? Sí puede ser tu rato de descanso físico, pero tu rato para enriquecer ese cuerpo emocional tuyo, ese cuerpo mental, ese cuerpo energético.
es diferente. Entonces, luego de esa sesión de constelaciones, entendí lo que te dije al principio. Yo veo los programas, pero no explico nada. Algo pasa aquí. Entonces ya yo empecé, ya dejé de ver el diario de Diana y me metí más profundo. Busqué más mentores más, que me hablen más, que me expliquen más. Entonces empecé a seguir otros mentores y a oírle y a oír cosas que no entendía para nada. Desprogramación mental. Y yo, ¿qué será esto? Es que las creencias limitantes. Una vez recuerdo que le escribo a uno, mira, yo quiero hacer una terapia, pero yo quiero saber qué es eso de creencias limitantes. ¿Será que esto que yo siento es creencia limitante? O sea, no tenía ni idea, pero, pero seguía. Entonces, eso es lo que ha hecho que ahora sepa cuáles son mis espacios y cuáles son mis momentos y cómo alimento esa energía femenina estudiando, metiéndome con todos los mentores que puedo, que investigo, que enfocándome en sus enseñanzas y aplicando lo que me dicen. ¿Ok? Dayana, tienes que meditar. Empieza por 5 minutos al día. Ok, yo, bueno, no sé meditar y los primeros días es terrible. O sea, 3 minutos se te hacen una hora, pero como te dije ahorita, pues yo siempre digo, claro que sí se puede, hazlo, 3 minutos, 3 minutos. No me concentraba, pero no lo dejaba. Yo al otro día lo repetía. No me concentraba, pero lo repetía hasta que lo logré, sin darme cuenta. Entré a un gimnasio, bajé 22 libras, este, y no, mira, todo ha sido un reto muy bonito para mí. Yo lo veo ahorita con tanta belleza, porque yo entré al gimnasio más que adelgazar o a tener un buen cuerpo, era a retarme a mí en que, okey, porque me decían: "Tú tienes que hablar", porque esa era otra de mis situaciones. Mi garganta, emocionalmente, yo tenía la garganta cerrada, no no hablaba, y ya ustedes vieron de que está muy pasito, habla más duro, ¿no? Yo no hablaba, yo era muy callada, entonces, y hablaba más pasito que ahora. Entonces, mi reto en el gimnasio no era ir a hacer ejercicio, mi reto en el gimnasio era hablar con alguien, conseguirme a Socializar. alguien en la misma máquina y decirle: "Buenos días, ¿cómo te va en el día de hoy?", o algo así, ¿no? Y recuerdo mucho que entonces yo entré al gimnasio muy emocionada a socializar, y entonces entraba, el gimnasio tenía era un área que era como un cine, un cine, literalmente un cine, pero en vez de sillas son máquinas, o bicicletas o alguna Okey. máquina, ¿no? Ujú. Y es oscuro como el cine. Y ahí era donde yo entraba. Entonces, So, el reto fue a tu conveniencia. pero yo, como te digo, no, yo decía, bueno, hoy no vas a entrar al cine, Dayana, dale afuera, inténtalo, aunque sea, y pregunta por la proteína, por algo. Y así empecé, y realmente así empecé. Todos esos cambios fueron los que fueron alimentándome, llenando mi corazón otra vez de ilusión, de amor, de paz, entendiendo a mis hijos ya desde otra perspectiva, desde Ujú, otro ángulo, sin tanta exigencia, porque también decía, wow, cuántas heridas tengo yo y no me las había visto. Y si yo no me las curo, nadie me las va a curar. No espero que venga alguien a sanármelas, tengo que sanármelas yo para que cuando alguien más se acerque y quiera tocarlas, ujú, ya yo sé que va a tocar ahí y que ya yo tengo que saber cómo reaccionar, es mi responsabilidad. Empecé a hacer talleres de energía femenina. Mira, cuando empecé a meditar con Ismael Cala, él fue el que me enseñó a meditar, entonces me decía, tú toma una respiración, en los audios, en los cursos online que él da. Entonces toma la respiración y no sé qué, y bueno, dos, manténlo en tu estómago y suéltalo, y a la tercera dice, y sonríe. Y él lo dice así todo relax. Y yo, así. Solita en mi casa, ¿no? Y yo, pero esa parte, ¿por qué no la evitan? Decía yo, pero que hay que sonreír. Y yo lo veía él en los programas y él súper feliz, o sea, ay, no, y él meditaba y su sonrisota y yo, sonríe, así, pero es que no había dentro de mí toda esa energía. O sea, sí ujú. estaba, no la había encontrado, la tenía ahí oculta.
Ahora no. De hecho, cada vez que yo hago mis talleres y le digo a las muchachas, tomen su respiración, sosténganla en su panza y suéltenla. Entonces a veces viene a mí esos recuerdos, ¿ves? De que en aquel tiempo no lo podía hacer, no meditaba más de 5 minutos, no iba al gimnasio a hacer una rutina entera porque los nervios, el miedo, todo me detenía, pero no me detuve. Ujú. Decía, sí se puede, vamos. Y así llegué a talleres donde tuve que presentarme, talleres donde tuve que ir a pararme a contar mi historia. Yo no podía hablar en público, me soltaba a llorar increíble, mi garganta se cerraba, los nervios, el miedo me daba increíble y, y, y ya, de un día dije, ya, no me va a pasar nada, tengo que aprender, pero lo hice desde el amor hacia mí, Ujú. sintiendo empatía por mí, ya no culpándome de que por qué eres tan nerviosa. Uy, pero tú sí eres tonta, ¿por qué no hablas? Sí, no Y a es de veces la exigencia, ¿no? exacto, y a veces me hablaba a mí misma diciendo: "Bueno, eso te pasa porque tú nunca hablas, pero ya no te preocupes, no necesitas estar ahí", por eso me duraba mucho tiempo sola o cosas así. Ahora no, ahora entiendo que sigue estando ahí el nudito, pero ya me puedo expresar, ya Ujú. suelto un poco, respiro, al principio me duele hasta el corazón, pero digo, todo está bien, todo está en calma, no te va a pasar nada, no va a salir nadie a decirte algo, y ya, al inicio me pongo nerviosa, ya luego se me pasa y ya puedo expresarme y es de las cosas también que yo le agradezco a las constelaciones familiares porque creí que yo jamás en la vida iba a poder hacer esto, de estar en un grupo de personas hablando, imagínate en un podcast. O sea, Ujú. no, para mí, yo decía, esto no es para mí. Y es de las cosas que amo de las constelaciones. Por eso cuando hago mis talleres de constelaciones, lo hago con tanto amor para llevar esa luz a tantas personas y esa herramienta a tantas personas que puedan sanar parte de su vida y superar miedos y superar bloqueos y decir, wow, tengo una vida distinta gracias a las constelaciones. Y como dije desde un principio, no la conozco hace mucho, pero sí puedo dar fe de todo eso porque recuerdo Sí, que antes era más cohibida, cuando le tocaba presentar, nos conocimos en sí. un grupo de networking y cuando tocaba presentar sudaba, estaba Ujú. nerviosa, hablaba más bajito, es una realidad. Así que ahí está la evidencia, ¿no? Para Sí, ti y para el que te conoce, de que has tenido un trabajo profundo, sí, intenso, porque suena bien bonito cuando lo contamos aquí. Y tal vez hay alguien ahí, igual que como tú veías sí, el programa, de que, ay, yo quiero, o mira cómo ella está, pero en realidad hay un trabajo detrás de, y mucha gente quiere el resultado, pero no quieren el proceso. sí. Entonces es saber y entender que es accionar para que ese proceso y el resultado eventualmente llegue. Y mencionaste ahorita algo de tu hijo, y te quería preguntar, bueno, no sé si uno, hablaste del mayor, pero los tres en general. En este proceso yo creo que son quienes más te han acompañado. ¿Qué podrías decirme que tus hijos te han enseñado sobre ti misma? Bueno, todo, todo, ellos me han enseñado todo. Mucho de mi cambio viene de verlos crecer, cuando ya dejan de ser los pequeños que yo puedo dominar, o sea, que la mamá, siéntate aquí, ponte esta ropa, come esto. Ya cuando ellos empiezan a tener su propia independencia, entonces yo empecé a notar por lo menos en mi hijo mayor, yo empecé a notar el silencio, ¿entiendes? El nudo en la garganta. Y mi hijo no quería salir. Mi hijo mucho tiempo en casa, no le gustaba hablar casi con nadie. Él hablaba conmigo perfectamente en la casa, con los hermanos, todo, o en familia, con mis tíos, con los primos, así. Pero como salir al mundo, como salir a la vida, Ujú. entonces yo empecé a observar como, como repitiendo patrones. Mm. Mi otro hijo me enseña todavía. Mi hijo menor me enseña
a trabajar la creencia de carencia. Y él me dice, ¿por qué si él puede o ellos pueden, tú no vas a poder, mamá? Claro que se puede. O sea, el Wow. niño habla mucho de la parte económica, ¿no? Y vamos a tener el carro tal. Y en aquella época yo, Simón, por favor, que vamos a tener. ¿Cómo que no? Claro que sí, claro que tú puedes, claro que podemos. Y yo voy a tener y él estaba pequeño, pero él decía, yo voy a tener un galpón con yo no sé cuántos carros. Entonces también empecé a observarlo y a decir, ¿por qué no empiezas a creer en eso? ¿Por qué no empiezas a ver? Mira cuánta capacidad de manifestación hay, Ujú. ¿no? Entiendo que no es manifiesto es pedir y me siento a esperar, pues trabajo para ello, pero existe. Y, y, y he oído mucho el que si creo que no lo voy a lograr y si creo que sí lo voy a lograr, en ambas opciones yo tengo la razón. Entonces, yo ahora quiero decidir por cuál de los dos caminos me voy. Entonces, mi hijo menor es el que me ha enseñado a decirme que me quiero ir por este camino. Y mi niña me enseña a ser libre. Mi niña me enseña simplemente a ser ella. Hazlo, mamá, eres tú, eres hermosa, eres perfecta, ya, hazlo. Y sin pena, sin miedo, sin nada. Entonces ellos todos los días me están enseñando. Mis principales maestros, mis 3 hijos y mi mamá. Mi mamá me enseña a mi nivel de tolerancia todos los días de mi vida. Sí. Tengo que aprenderlo porque mi relación con mi mamá fue muy difícil en aquella etapa difícil. Yo buscaba un refugio, pero no lo encontraba porque también de parte mía había mucho culpa hacia ella, hacia mi papá, que no creció, no crecí con él, ¿entiendes? Pero al mismo tiempo había mucho remordimiento, mucho que yo decía, pero ¿por qué no puedo estar con mi mamá? Yo no soy una mala hija, ella no es una mala mamá, ¿qué hace que no podamos estar? Entonces, hoy entiendo eso, hoy entiendo. Y ella me enseña a ser tolerante, me enseña cómo me expreso, cómo lo digo, y me enseña que ella es como es y ya, que yo no soy quien para cambiarla. De hecho, en las constelaciones familiares, no, una de las primeras leyes o la principal ley es respetar las jerarquías. Y en este caso, mi mamá es mi mamá y va a ser mi mamá toda la vida y toda la vida va a ser la grande y yo la pequeña. Ujú. Entonces, si a mí no me gusta como ella es, pues no me está gustando la vida, porque la vida la recibí de ella. Si a mí no me gusta lo que ella me da, no estoy acorde con lo que la vida me está dando. Entonces la vida va a dejar de darme. Y ahí es donde vienen los problemas de abundancia, de escasez. Entonces, mis mejores maestros son mis 3 hijos y mi mamá. Y tu mamá. Sí, No, y te digo, te escucho y me identifico mucho y a veces no lo vemos, no lo entendemos. E incluso cuando lo entendemos, a veces se nos olvida. sí. Porque muchas personas dicen, no, ya tú estás en cierto nivel de conciencia. Sí, pero estando ahí, a veces no voy a decir que es así, pero así lo he sentido. A veces es complicado porque entonces estás entre la lucha mental de que sabes todo lo que sabes, te estás negando a la vida, estás esto, pero te sientes de X manera. Entonces es como encontrar el equilibrio en el caos, ¿no? Por así decirlo. Sí. Entonces es un poco tricky, digo yo. Cuando se está, en esta etapa de mi vida, por decirlo así, hablo por mí. Estar en esta etapa de mi vida donde, he trabajado un poco más mi conciencia, no quiere decir que no vengan retos a mi vida, Ujú. que no vaya yo a discutir con mi mamá. Claro que sí, claro que Ujú. sí. La diferencia es que tengo que aprender a tomar esas situaciones de otra manera. Yo amo la espiritualidad, amo la espiritualidad porque la espiritualidad me ha traído paz, ¿verdad? Pero no quiere decir que el ser espiritual no me enfrente a situaciones como nuevamente con mis hijos, en que la niña aún va a la escuela, los varones, bueno, el varón pequeño y la niña aún van a la escuela. Entonces, me pueden llamar a decirme, la niña no está queriendo hacer la tarea, la niña no está.
Se Ujú, me presentan situaciones, tengo que seguir trabajando, tengo que, o sea, como te digo, voy a ver a mi mamá y ella puede decir algo que a mí no me gustó y yo tengo que saber cómo enfrentar la situación. No quiere decir que la vida no me presente retos, ujú, solamente que el trabajo que hemos hecho en conocernos, en ampliar nuestra mente un poquito, o sea, en estudiarla, en prepararla, nos da la posibilidad de ver la situación un poquito mejor que como la ujú. veía antes, pero no nos libera de la vida. No, definitivamente entender, o entendernos en este caso, alivia, pero pues Ujú. sigue siendo la vida, como tú dices. Entonces ya creo que has dado varios hints y pistas de lo que es las constelaciones, pero para el que no lo sepa, ¿podrías literalmente decir qué son las constelaciones? Sí, esto es otro tema que me encanta. Okey, las constelaciones se llaman constelaciones familiares, que vienen del sistema familiar. Fueron creadas por Bert Hellinger, un alemán, ex sacerdote católico, eh, psicólogo y bueno, tiene infinidad de títulos, terapia gestal, muchos estudios en cuanto al comportamiento humano y de la mente humana. Él tuvo que vivir la Segunda Guerra Mundial y a través de su propia experiencia y de lo que él vivía, él empezó a estudiar eso, el comportamiento de las personas. En sus estudios, creo que fue cuando era sacerdote, lo mandaron para África, o luego que salió de ser sacerdote, él tuvo que ir a África y convivió varios años con la tribu Zulu. Y él ahí empezó a observar, en primer lugar, cómo ellos honraban a los ancestros. Era algo que él no había visto en su cultura. Y empezó a ver cómo ellos lo respetaban el orden de la familia y respetaban la jerarquía de cada uno. Y otra cosa que él ve de estar allí es que cuando sucedía algo entre 2 miembros de la tribu, en vez de separar, ellos los ponían a vivir juntos. Entonces, ¿para qué? Para que solucionen sus problemas allí. O sea, lo que no se ve, lo que excluyo, no lo veo, no es sano. Entonces, él entendió como ellos, en vez de excluir a alguien de la tribu por haber hecho algo, ellos lo incluían, y la inclusión traía la solución al problema, no la exclusión como normalmente ha sido. Ujú, Otra de las situaciones que él veía cuando él, ejercía como psicólogo era que él no entendía por qué a veces habían pacientes que venían, hacían todo su proceso y sanaban esa situación que les estaba afectando, pero al pasar unos meses, ellos regresaban con el mismo síntoma, otra vez, y no lo veía en un paciente, lo empezó a ver muy repetitivo. Entonces, un día entra el paciente a hablar con él, pero él hace entrar a su papá y el señor ahí sentado. Mientras él da toda su historia y habla con su paciente y el muchacho le cuenta toda la historia, él se da cuenta que el papá se impacta porque dice que todo lo que su hijo ha dicho, él lo siente. Entonces, de esos pequeños detallitos lo hicieron a él empezar a investigar y a decir, ¿es posible que lo que él esté viviendo venga de atrás? Ancestros, o sea, todo lo que él vivía lo iba juntando y lo iba atando y lo iba uniendo, y ujú, gracias a eso él, y a tantos estudios que hizo, él creó la constelación. Entonces, las constelaciones son terapias que lo que nos ayudan es como a ir al origen de esa situación que hemos notado que está siendo repetitiva en mi vida. Eh, Cuando hablo repetitivo es cuando te das cuenta de que, pero me casé, y bueno, me maltrataba, me divorcié. Me volví a casar
con alguien que aparentemente era completamente distinto, al año o a Y el los meses, resultado fue el mismo. de repente no me maltrataba de la misma manera, pero maltrato igual, ¿no? Y me siento igual. Entonces, cuando yo veo situaciones así, es repetitivo, no es mala suerte, como a veces decimos, es que yo no atraigo nada bueno, es que a mí ningún hombre bueno se me acerca. No, no es mala suerte, es que algo sucede. Es que abro un negocio, no me funciona, no, que no me funcionó porque yo estaba vendiendo paraguas y entonces no había lluvia, lo cierro. Voy a abrir uno de otra cosa, entonces tampoco funcionó porque otra circunstancia afuera. Ujú. Y no observamos de que cuántos negocios abro y cierro, abro y cierro, abro y cierro, y no, ninguno se me da. Eso es una situación repetitiva. Entonces, las constelaciones familiares lo que nos ayuda es a ir al origen, a ver qué cayó en desorden en el sistema familiar que está haciendo que repitamos una situación. ¿Por qué vamos al origen? Porque las constelaciones familiares tienen tres leyes: la ley de jerarquía, la ley de pertenencia y la ley del equilibrio. La ley de jerarquía es la que te comenté ahorita, que todos tienen, deben de ser respetados todos los que llegan primero, o sea, todos los que van detrás de mí tienen jerarquía. Mi papá, mis abuelos y así. Nunca yo voy a ser más grande que ellos. Ellos siempre van a ser los grandes y yo los pequeños. Por lo tanto, yo tengo que ocupar mi lugar, por lo menos ante mis padres. La ley de pertenencia es la que te expliqué de la tribu Zulú, que no cualquier miembro del sistema tiene derecho a pertenecer, Ujú. independientemente de lo que haya hecho o cómo lo haya hecho. Entonces, excluirlo no es solucionar, incluirlo es solucionar. Y la ley del equilibrio de entre el dar y recibir es en cuanto a pareja, cada uno aportar la misma cantidad de igualdad, porque entre parejas no hay mayores o menores, entre parejas somos iguales, somos dos adultos juntándonos como pareja. Cuando voy al origen es a ver qué cayó en desorden, ¿sí? Si mi problema es de pareja, es posible que el desorden esté, que yo me crea superior o inferior a. ¿Por qué? Porque de repente en mi crianza, como mi mamá se crió, como nos crió solita, yo me aferré a mi mamá, entonces me moví de mi lugar y me pasé a ser pareja de mi mamá, pareja emocional. Ujú. Entonces, cuando viene una pareja a buscarme, estoy ocupada, o sea, no, emocionalmente no estoy disponible para tener pareja, pero físicamente estoy disponible. Me caso, pero nunca tengo una buena relación. Entonces, por eso es que vamos al origen, a ver qué cayó en desorden. Hay infinidades de dinámicas. Sería un podcast entero solo para hablar de constelaciones, porque hay infinidades de dinámicas que nos presenta las constelaciones, pero básicamente es eso, es entender por qué se nos repite una situación, ir al origen, ver qué se desordenó, ordenarlo, honrar a esos ancestros que por alguna razón no están en su lugar o fueron excluidos o están pasando esas situaciones, dolores no sanados, dolores no vistos, eh, honrarlos y pedirles permiso para que nos permitan hacerlo a nuestra manera, hacer nuestra vida, nuestra propia historia, sin llevar esas cargas, sin tener que estar repitiendo eso, porque eso se repite porque está como un bombillito ahí mostrando de que hay algo aquí en el sistema. Ujú. Por eso se repite, ese es el síntoma. Entonces, es eso, es soltar lo que no nos pertenece, pero desde el amor, no desde el juicio, ni la culpa, ni por qué ellos lo hicieron, lo pago yo, no. Desde la aceptación, desde entender que gracias a esos ancestros y a esas historias estamos aquí y, y avanzar en nuestras vidas con nuestras propias historias. Es un tema sumamente interesante, sumamente profundo, que como tú bien dices, sería uno y yo te diría que más pocas, porque se puede sacar ahí tela para hablar, como decimos nosotros. Sí, Pero obviamente hablamos de tu parte un poquito materna, de tu historia, de sanadora, en este caso de las constelaciones. ¿Qué legado te gustaría dejar en el mundo? wow.
Me encantaría dejar como legado que la luz está dentro de ti, que no hay barreras cuando quieras soñar, que eres completamente libre, no hay nada que te pueda detener lo que tú quieras hacer, más que tu mente y tus límites, pero son tuyos y tú los puedes manejar, borrar, reprogramar y meterle a tu mente todo lo bueno que quieras. Me encantaría llevar mi voz al mundo y aprovecharla, que ya estoy retomando, eh, y dejarle ese mensaje a todos, hombres o mujeres, que sueñen, que vivan, que sonrían y que suelten las cargas que no son de ellos. Yo creo que ya estás trabajando y estás dejando ese legado a la gente de tu alrededor, ya sea comenzando con tus hijos que han vivido el proceso contigo, tu familia, tus amistades, los que te vemos. Yo creo que ya ese legado está por ahí. Así que te felicito por eso. Y también te quería preguntar si pudieras considerar un deseo para futuras generaciones de mujeres, ¿cuál sería? Constelaría el maltrato. Yo creo que todavía hay mucho trabajo que hacer ahí. So, sería más que espectacular. Porque hablamos de maltrato y muchas veces se piensa simplemente en el físico, pero hasta el emocional y Sí, y el maltrato es una carga transgeneracional. Entonces me llenaría de mucho amor liberar a tantas ancestras que tuvieron que morir siendo maltratadas en silencio, porque en esas épocas eso no se habla. Entonces, Bueno, Dayana, obviamente ya aquí nos diste un poquito de tu historia, porque sé que es poquito, pero me gustaría que te adueñes de la cámara y nos dejes saber dónde podemos conseguirte, ya sea en la página de construcción, en la página de constelación, donde tú quieras que ellos te consigan, la cámara es tuya. bueno, como consteladora estoy en Instagram como that-therapy27 y en Spaica, en construcción, estoy como Spaica-INC. Y bueno, a la orden para todos. Igual, yo le voy a dejar las redes de ella acá abajo. Por favor, suscríbanse, comenten, denle like. Si se quedaron con alguna duda, lo escriben acá abajo. Y a ti. ¡Y eso! Regalito para ti. Ay, gracias. No tenías que. Como parte de nuestra conexión energética. Ay, lo voy a abrir. Pero en lo que lo abro, Daya, muchas gracias porque no solamente por hablar, que sé que era un reto, pero por mostrarnos que hay maneras de hacerlo diferente, Sí, claro. por ser ejemplo para mujeres, por tu valentía y por todo lo que ahora haces para ti, para tus hijos y para el mundo. Te quiero dar las gracias por el regalito también. Gracias. Así que déjame ver si puedo abrirlo, no quiero romper el lacito. Mira qué lindo, elefante. Esto yo lo voy a dejar aquí para el podcast. Ese es para el podcast, sí. Te muestro. Está tallado a mano. Entonces, la imperfección es la imperfección de nuestras vidas. Colores, cada invitado que traes y los brillantes son las historias de Ay, transformación y thank you. cambio Me que va a traes hacer llorar. a tu programa. Uy, ay, me encanta. Pero aquí hay otra cosa también. Espérate. Y Se eso me va a llorar. ¿Y esto qué? Perdóname. para que lo acompañes en tus momentos. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Hmm.
Háblame un poquito, espérate, porque estoy perdida. ¿Qué es esto? Son Como incienso, ¿verdad? Ajá, son Nunca los inciensos. había visto así. Sí, son inciensos porque, Mira, vida, y le prendimos uno ahí. Y esto, ay, qué cosa más ajá, lo pones linda. ahí Es un y triangulito sí, y se exacto. prende arriba. Ay, gracias, Daya, me encanta. Ya estoy lista para estrenarlo. No, de verdad que muchas thank you. Me quedo y lo recibo con mucho amor, porque hablando de todo eso de las constelaciones, es algo que he aprendido en las constelaciones, el merecimiento de recibir. Todavía falta, pero ya lo vi, que es lo importante. Sí, Así que muchas gracias. Un placer para mí tenerte gracias a acá. ti. Y a ustedes, un beso. Gracias por estar acá y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.